Ahora vamos a empezar acá, en la esquina. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Quisiera pedirle su opinión. El día de ayer, un asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada entregó en el Consulado de México en Nueva York un escrito en el que solicita la intervención del gobierno mexicano para que pueda ser repatriado al país y seguir aquí su proceso penal. Quisiera conocer su opinión sobre esta solicitud. Sí, en la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el Consulado de Nueva York, creo, ¿verdad? Esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos, una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos? Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México, tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Imaginemos, porque luego supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que éste sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Entonces, la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad o a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Presidenta, jurídicamente el gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje. Si quieren, el martes que lo podamos revisar bien con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe. Y solicitarle, presidenta, sobre este mismo caso una reflexión más bien ya de carácter político, si se puede decir. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos. Si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto, y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Presidenta, en otro tema quisiera preguntarle, el día de ayer envió usted al Senado la iniciativa de reforma constitucional del artículo 19 y 40 para fortalecer la legislación en materia de soberanía.
En la reforma se plantea incorporar como delito grave o que amerite prisión preventiva oficiosa el terrorismo, y quisiera preguntarle por qué consideró usted que es necesario incorporar el terrorismo a este catálogo de delitos. No estaba en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, la consejera jurídica planteó más allá de… porque terrorismo, a ver si el martes también o el propio lunes o el mismo fiscal que nos ayude para que nos explique qué quiere decir el delito de terrorismo en México, que fue explicado en su momento por el general secretario y por el secretario de Seguridad. Tiene connotaciones que tienen que ver con derribar o derrocar a un gobierno, que es distinto al de los grupos delincuenciales. Pero no estaba en la prisión preventiva oficiosa, entonces se decidió colocarlo ahí. Distinto al planteamiento central que presentamos ayer, que es el asunto, a ver si vuelven a poner las modificaciones. El tema aquí de fondo, digamos, con la designación de grupos terroristas, de los grupos delincuenciales, de estos 6 grupos delincuenciales o de delincuencia organizada que pone el gobierno de los Estados Unidos, es que nosotros, más allá de cómo los nombren ellos, y conociendo y sabiendo que los estamos enfrentando en México y en Estados Unidos, y que en Estados Unidos deberían enfrentarlos más en su propio territorio, que es lo que hemos estado planteando, y no solo estos 6 grupos, sino a cárteles de la droga que hay en Estados Unidos y que venden la droga, que es lo que hemos estado planteando, quién distribuye y quién vende la droga en los Estados Unidos. Entonces, ellos pueden nombrarles, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México. Eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así. Entonces, estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido. Es decir, cualquiera que no tenga permiso, aquí lo dice, en el segundo párrafo. O sea, el pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Qué pasa si lo hacen? Viene el artículo 19, hasta el final, el 19. Vamos a la segunda parte. No me lo cambien, please. Ahí. Dice, cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 2 y 3 del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la Ley de Seguridad Nacional, si es detenido, se le impondrá la pena más severa posible. Esa es la reforma que estamos enviando o que envié el día de ayer al Congreso en la Constitución, más allá de la Ley de Seguridad Nacional. Pero entonces la incorporación del delito de terrorismo en el catálogo no está relacionada con este tema, o no tiene, digamos, dedicatoria a los cárteles. No tiene dedicatoria a los cárteles, ni mucho más. Porque es otra cosa. Eso no quiere decir que no estemos persiguiendo el delito en nuestro país, como debe hacerse en el marco de la ley. Gracias, presidenta. Y finalmente quisiera preguntarle,
Antier y ayer se dieron algunas acciones de las autoridades federales en el estado de Sinaloa y detenciones importantes. Y ayer se mencionó una versión que quisiera saber si es real, si el gobierno la tiene confirmada, sobre que habrían estado a punto de capturar a Iván Archibaldo, uno de los hijos de Joaquín Guzmán, pero que habría escapado por un túnel y que tal vez se encontraría lesionado. ¿Qué información oficial tienen sobre estas pesquisas? Sí, sobre estos temas siempre es mejor que informe el Gabinete de Seguridad. Entonces, si gustan, el martes pueden informarlo con todo detalle. Pero no le reportaron si estuvieron a punto de capturarlo. No. No. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Buenos días. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Un gusto saludarle. Preguntar sobre los temas de la conferencia, primero, en este marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, sobre los avances que se tiene ya con las cámaras del Congreso en esta Ley General de Pueblos Indígenas, ya que esta semana pues anunciaron 70 nuevos foros y uno de los temas precisamente es esto, el fortalecimiento de las lenguas maternas. ¿Quiere alguien comentar sobre este tema? Efectivamente, en esa reforma constitucional pues se reconocen estos elementos que constituyen la identidad cultural de los pueblos indígenas, que justamente será la llave que dará acceso a los demás derechos y bueno, pues está invitando a la participación de estos foros. Además está haciendo un trabajo de las instituciones también para justamente generar las acciones que sean pertinentes pues justamente para la accesibilidad de los derechos de los pueblos indígenas. Una segunda pregunta, presidenta, regresando a esta propuesta enviada ayer de reforma constitucional, si usted ve posibles riesgos en cuanto a la imagen de México en el exterior, no solo con Estados Unidos, sino con sus demás socios comerciales en cuanto a esta propuesta de reforma al 40 constitucional, y sobre estos discursos de la oposición, de legisladores de oposición, sobre un golpe de Estado o posible uso faccioso por el incremento de sanciones severas en el catálogo de… La oposición siempre va a no sé ni cómo nombrar. Hay mucha hipocresía en el conservadurismo, la verdad. Ayer andaban marchando contra la reforma judicial, ya pasó. Ya que se actualicen un poco. Presidente. La verdad, no va a dañar la imagen de México. México es un país con una fuerza enorme y una autoridad moral muy importante en todos los países del mundo. Como lo mencioné ayer, fíjense, ayer mismo anunciamos inversiones muy importantes. El turismo también en enero fue muy importante. Entonces no va a dañar el trabajo que hacemos permanente en la promoción y en la defensa de nuestro pensamiento, y nuestra acción es mucho más fuerte que cualquiera de estas designaciones. Y finalmente, presidente, un comentario sobre esta Ley General de Transparencia que ya recibió también el Senado de la República, presidenta. La presentó aquí Raquel Buenrostro, la Ley de Transparencia. Al desaparecer el INAI, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno asume una parte de estas responsabilidades. Digo una parte porque es para el gobierno federal y otras las asumen otras instituciones estatales, y se fortalece la obligatoriedad de la transparencia, de la publicación de datos, de información relacionada con licitaciones. Entonces se fortalece la transparencia, la rendición de cuentas, y queda muy claro quiénes son las instituciones que están encargadas de su obligatoriedad, disminuyendo el presupuesto de una manera muy importante de lo que tenía en su momento el INAI. Gracias, presidenta.
Vamos a ver por acá, en la esquina. Bueno, buenos días, Presidenta. Cristian Galarza, para Cultura Colectiva, Ecosfera y El Fildeo, de Grupo La Tribu. Presidenta, mi primera pregunta es sobre el Papa Francisco. El fin de semana pasado, hizo un nombramiento de la monja franciscana Rafaela Petrini como nueva gobernadora del Vaticano, precisamente, y bueno, las fuentes vaticanas señalan que este nombramiento y el nombramiento de otras mujeres al interior de la institución de la Iglesia Católica, pues tienen que ver un poco con el impulso de la inclusión de las mujeres y de la igualdad para las mujeres en esta institución. Nos gustaría mucho saber su opinión desde su perspectiva, ¿no? Pues qué bueno que también en esa esfera haya participación de las mujeres. Tuve, pues la verdad, el privilegio de estar con el Papa Francisco en una reunión, digamos, no como parte de un tema religioso, aunque él mismo, pues evidentemente representa a la Iglesia Católica. Y tuve oportunidad de hablar de este tema, de la importancia, porque todavía no era candidata formal, y pues le planteé que por primera vez México podía tener una mujer presidenta. Y él me dijo que era muy importante la participación de las mujeres. Y en ese sentido, pues yo considero al Papa Francisco un humanista y en muchos sentidos muy progresista. Y esta parte de incorporar a mujeres dentro de la Iglesia, pues creo que es un paso muy importante. Gracias, Presidenta. En otro tema, bueno, algunas políticas que ha impulsado el presidente Donald Trump, digamos que han exacerbado un poco los ataques o la discriminación hacia las personas de las comunidades de la diversidad sexual y de género. Más allá de criticar, digamos, las decisiones que él esté tomando en Estados Unidos, en México de repente esto ha servido para que ciertos sectores los más conservadores de México pues se envalentonen y empiecen a hacer ciertas acciones y la difusión de ciertos mensajes contra las poblaciones de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, digamos que mi pregunta sería en dos sentidos. Primero, si tiene algún mensaje para las comunidades de la diversidad mexicanas que a lo mejor tienen cierto temor con todo este nuevo nivel de mensajes de los sectores más conservadores. Y por el otro sentido, a lo mejor cuál sería el mensaje para los sectores más conservadores, ¿no? Pues no sé si quisiera llamar pues como a la calma, ¿no? O algo así. Pues no a la discriminación de ningún tipo. Eso está normado en México. No solamente es justicia, sino que es parte de la Constitución y de las leyes, el que no haya discriminación de ningún tipo y el respeto y el reconocimiento siempre de cualquier persona. Entonces, en México es otra cosa. Ok, y finalmente, pues me gustaría saber que nos que abundar un poco en el tema de los jóvenes. Hemos visto, pues gracias a las redes sociales se han hecho virales algunos casos muy virales, ¿no? De jóvenes que están sufriendo ciertos también ataques. Vimos el caso de la joven Fátima, que de hecho ya usted lo abordó esta semana, pero a lo mejor ¿cuál sería el mensaje, además de las políticas que usted está impulsando hacia los jóvenes, pues para impulsarlos? ¿Cuál sería el mensaje a la sociedad como para que atendamos este llamado de auxilio, a lo mejor que significan todos estos incidentes que están viviendo los jóvenes, ¿no? Y que hemos visto pues a través de las redes sociales? Hoy, además que es el Día de la Lengua Materna,
Yo creo que nuestra visión como parte del proyecto de nación que representamos, y es el mensaje a todas y a todos, es justicia, respeto, no discriminación, reconocimiento, inclusión, aunque la inclusión es distinto, ¿no? Hay quien habla de tolerancia, es mejor inclusión. Pues no es tolerar a quien es distinto, no, es inclusión. Todos somos iguales. Entonces, esto es parte de la nueva escuela mexicana, es parte del humanismo mexicano, que se sustenta en el reconocimiento y además de nuestra historia y de los pueblos originarios, porque ahí es donde hay más discriminación, lo he dicho aquí en otras ocasiones. En una encuesta que hicimos en la Ciudad de México, cuando se preguntó por parte del COPRE de la ciudad, ¿a quién se discrimina? Bueno, con las metodologías de las encuestas, en primer lugar fue por color de la piel, en segundo lugar por ser indígena y en tercer lugar por ser mujer. Entonces, la mujer indígena pues es quien es más discriminada en nuestro país. Y esto tiene que acabarse, es parte de esta revolución de las conciencias que representa nuestro movimiento. Porque ¿de dónde viene el clasismo, el racismo? De ciertos sectores. Y nosotros no podemos permitir que eso ocurra en México. Y la mejor manera pues es el reconocimiento desde el gobierno. ¿Por qué el primer año de gobierno lo decidimos dedicar a la mujer indígena? Justamente por eso. Porque a diferencia de quien discrimina, nosotros la reconocemos como esencia y fortaleza de la nación. Y en la medida en que eso se hace, en esa medida también va hacia las escuelas y hacia otros sectores. Entonces, si la nueva escuela mexicana se funda en ese humanismo, y hay que seguir trabajando todos los días para que no haya ningún tipo de discriminación. Gracias, presidenta. Buenos días, presidenta, y a todos los asistentes. Jorge Díaz, del programa Televisión Lánzate, Canal 73, Baja California, Ensenada. Quiero yo preguntarle lo siguiente con relación al tema de la relocalización respecto a lo declarado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este sentido de los aranceles. ¿Cómo va este tema? ¿Si se fortalecerá o está en pausa? Sería mi primera pregunta. Bueno, ahora está en pausa hasta el 4 de marzo, que fue lo que acordamos con el presidente Trump en la llamada, y tenemos varias reuniones en diferentes temas, particularmente en el tema de seguridad, que hay reuniones, digamos, a distancia ahora, que se coordinan a través de del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en el tema de comercio, ayer hubo una reunión y con el secretario de Comercio de los Estados Unidos y el secretario de Economía de México, y lo que se quedó es que se va a seguir trabajando en un grupo de trabajo. A partir de, bueno, desde que hubo la reunión y la próxima semana, para poder buscar pues los acuerdos necesarios para que no haya las tarifas, como llaman en Estados Unidos, o los aranceles. El tema del fracking, usted está fortaleciendo esto de que ya anterior el sexenio del expresidente López Obrador se hablaba de no permitir la llegada del fracking. ¿Continúa esto? Sí, no tenemos planteado ningún proyecto de fracking en el país. Mi tercera y última pregunta le quiero yo comentar acerca de la inversión en Baja California, en Ensenada, que tiene que ver con la movilidad, que tiene que ver con proyectos
de infraestructura hospitalaria, por ejemplo, en Ensenada se está construyendo un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, y también preguntarle acerca de Puerto Colonet, esa parte de fortalecimiento con relación a la zona estratégica donde estamos nosotros situados, y me ha tocado ser testigo de cómo se ha invertido el presupuesto en obras. Qué tan importante es que también se siga fortaleciendo la inversión en obras para la mayor parte de la gente, como en San Quintín e Isla de Cedros. Qué tan importante haya conectividad carretera como lo es la península de Baja California. Preguntarle, ¿habrá más inversión en ese sentido? Sé que me ha tocado ser testigo, reitero, esa inversión que continúe, porque hay tema importante en la salud de Baja California. En Baja California tenemos que terminar el viaducto en Tijuana, que ya va muy avanzado, tiene todos los recursos para poderlo terminar, una planta de tratamiento, está se le llama bypass, que es en una zona de la carretera Ensenada-Tijuana, que tiene derrumbes muy seguido y que vamos a intervenir. Ahí está la planta desaladora para dar agua a Rosarito y a Tijuana, que se está trabajando por parte de la Conagua y del gobierno del estado. Y hay proyectos privados también que se están valorando. Un proyecto privado es justamente el de Punta Colonet, que tendría que tener sus carreteras o su ferrocarril para poder impulsar ese puerto para su incorporación de mercancías a México o a Estados Unidos. Es un proyecto que se está valorando, que se está evaluando, lo está